Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo episodio en el que exploraremos historias impactantes, profundamente conectadas con lo sagrado. Hoy, hablaremos de personas que, en algún momento de sus vidas, se atrevieron a burlarse de Jesucristo, desafiando su poder y su divinidad. Estas historias, aunque separadas por el tiempo y el espacio, comparten un destino común, consecuencias que fueron tan terribles como inesperadas. El propósito de este video es más que contar historias, es reflexionar sobre nuestras acciones, las palabras que elegimos y las repercusiones espirituales que pueden desencadenar. Al recorrer estas historias, no solo exploraremos los eventos trágicos que marcaron sus vidas, sino que también consideraremos cómo el respeto hacia lo sagrado y la reverencia por lo divino son esenciales en nuestro andar diario. Hoy, hablaremos de figuras icónicas como John Lennon, Marilyn Monroe y Thomas Andrews, el creador del Titanic. Cada uno, en su contexto, expresó una falta de respeto hacia lo divino y sus historias sirven como advertencia sobre las consecuencias de tal arrogancia. Acompáñame en este viaje a través del tiempo mientras examinamos las vidas de estas personas y las lecciones que sus historias nos dejan. John Lennon. John Lennon, uno de los miembros más influyentes de la legendaria banda The Beatles, hizo una declaración en 1966 que resonó en todo el mundo, especialmente en las comunidades cristianas. Lennon afirmó: "El cristianismo desaparecerá. Se encogerá y desaparecerá. No necesito discutirlo, estoy seguro y se me probará correcto. Somos más populares que Jesús ahora. No sé qué desaparecerá primero, el rock and roll o el cristianismo". Estas palabras, pronunciadas con una confianza que rozaba la arrogancia, causaron una ola de indignación. Las repercusiones fueron inmediatas y profundas. En Estados Unidos, especialmente en el sur, la música de los Beatles fue boicoteada, los discos fueron quemados en manifestaciones públicas y la banda enfrentó una tormenta de críticas. Lennon intentó retractarse, diciendo que no quiso ofender, pero el daño ya estaba hecho. En 1980, Lennon fue asesinado por Mark David Chapman, un fanático obsesionado que citó la declaración de Lennon como una de las motivaciones para su terrible acto. Disparó 5 veces contra Lennon, acertando 4 tiros que acabaron con su vida. Esta trágica muerte no solo conmocionó al mundo, sino que también subrayó el poder de las palabras. Lennon, a pesar de su talento y contribución innegable a la música, dejó una advertencia clara sobre la necesidad de respeto hacia lo sagrado. Sus palabras, pronunciadas con ligereza, desencadenaron una serie de eventos que culminaron en su trágico final. Es un recordatorio de que burlarse de lo divino puede tener consecuencias que van más allá de nuestra comprensión. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, la icónica estrella de Hollywood, también tuvo un encuentro con lo divino que marcó su destino. Durante una de sus presentaciones, el famoso evangelista Billy Graham la visitó. Graham, movido por lo que él describió como una inspiración divina, le predicó sobre la necesidad de Jesús en su vida. Sin embargo, la respuesta de Monroe fue fría y despectiva. "No necesito a tu Jesús", le dijo, desestimando el mensaje que Graham le ofrecía. Pocos días después, el 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su apartamento en Los Ángeles. La causa oficial de su muerte fue una sobredosis de barbitúricos, pero el contexto y la cercanía de los eventos llevaron a muchos a especular que su rechazo al mensaje de Graham podría haber jugado un papel en su trágico final. Monroe, nacida Norma Jean Mortensen, fue una figura deslumbrante, conocida por su belleza y carisma, pero también por una vida personal llena de tormento. Su infancia problemática, sus luchas con la salud mental y sus relaciones tumultuosas pintaron una imagen de una mujer en busca de paz, una paz que parecía siempre fuera de su alcance. La interacción con Billy Graham y su posterior rechazo a Jesús se ven ahora como un momento clave que podría haber alterado el curso de su vida. Su trágico final sirve como un recordatorio de que la espiritualidad no es algo que se pueda tomar a la ligera. El rechazo de la fe, especialmente cuando se enfrenta de manera tan directa, puede traer consigo consecuencias profundas y a veces fatales. Thomas Andrews, creador del Titanic. Thomas Andrews, el arquitecto principal de la RMS Titanic, es un ejemplo de cómo el orgullo y la confianza excesiva pueden llevar a la ruina. Andrews y su equipo proclamaron que el Titanic era insumergible, una maravilla de la ingeniería que, según se decía, ni Dios podría hundir.
Este sentimiento de invulnerabilidad, simbolizado por la famosa frase, fue un testimonio de la arrogancia humana frente a las fuerzas de la naturaleza y la voluntad divina. Sin embargo, el 15 de abril de 1912, durante su viaje inaugural, el Titanic colisionó con un iceberg y se hundió en el Atlántico Norte, resultando en la muerte de más de 1.500 personas, incluyendo a Andrews. A pesar de los avances tecnológicos y la confianza en su diseño, el barco no pudo resistir el impacto y en pocas horas, lo que se creía imposible se hizo realidad. El insumergible Titanic estaba en el fondo del océano. Thomas Andrews fue visto por última vez ayudando a los pasajeros a escapar, distribuyendo chalecos salvavidas y asegurándose de que las personas supieran la gravedad de la situación. Aunque mostró valentía hasta el final, su destino quedó sellado por el orgullo que marcó la creación de su obra maestra. La tragedia del Titanic es un recordatorio sombrío de la fragilidad humana y la futilidad de la arrogancia cuando se enfrenta a las fuerzas que están más allá de nuestro control. En su caída, Andrews nos deja una lección clara: no importa cuán avanzado sea nuestro conocimiento o cuán seguros estemos de nuestras capacidades, la humildad y el respeto por lo divino son esenciales para evitar la catástrofe. Anás, sumo sacerdote. Anás, uno de los sumos sacerdotes más influyentes de Jerusalén, fue uno de los primeros en interrogar a Jesús después de su arresto en el jardín de Getsemaní. La Escritura nos relata cómo este líder religioso, con arrogancia y desprecio, se enfrentó a Jesús, buscando cualquier pretexto para condenarlo. Anás fue implacable, demostrando una ceguera espiritual que lo llevó a tratar de destruir a quien consideraba una amenaza a su poder y posición. Poco tiempo después de la crucifixión de Jesús, Anás cayó en desgracia. Fue destituido de su posición de poder, y su vida, que había estado marcada por maniobras políticas para mantenerse en la cúspide, terminó en la oscuridad y el olvido. La historia de Anás es una advertencia poderosa: el poder terrenal es efímero y no puede resistir la justicia divina. Aquellos que se oponen a la verdad y buscan su propia gloria a expensas de lo sagrado, inevitablemente enfrentarán las consecuencias. La caída de Anás es un recordatorio de que ningún poder en la tierra puede subvertir la justicia de Dios. Charles Manson. Charles Manson, un hombre que evoca terror y perversidad, se autoproclamó la encarnación de Cristo, usando esta mentira para manipular a sus seguidores. A finales de los años 60, Manson lideró un culto conocido como la familia Manson, donde jóvenes vulnerables fueron adoctrinados a través de drogas, manipulación psicológica y violencia. Manson, con un carisma oscuro y perturbador, distorsionó enseñanzas bíblicas para justificar una serie de asesinatos brutales, incluidos los de la actriz Sharon Tate y otras personas inocentes. La vida de Manson es un testimonio escalofriante de las consecuencias de seguir a falsos profetas. A través de su proclamación de ser una figura mesiánica, condujo a sus seguidores a cometer actos de horror inimaginable. Manson pasó el resto de su vida en prisión, donde finalmente murió en 2017. Su historia subraya la gravedad de rechazar la verdad y el peligro de aquellos que usan la religión para manipular y destruir. Los falsos profetas, como Manson, no solo se condenan a sí mismos, sino que arrastran a muchos otros a la ruina. Jim Jones. Jim Jones, otro líder de culto que dejó una huella imborrable en la historia, lideró el trágico suceso de Jonestown. Inicialmente, Jones se presentó como un pastor carismático que predicaba la igualdad y la justicia social. Sin embargo, a medida que ganaba seguidores, su mensaje se distorsionó y se convirtió en un medio para ejercer un control absoluto sobre sus seguidores. En 1978, Jones lideró a más de 900 personas hacia un suicidio colectivo en Guyana, convenciendo a sus seguidores de que este acto sería una liberación espiritual. La manipulación de Jim Jones puede compararse con la de Caifás, el sumo sacerdote que orquestó la crucifixión de Jesús. Ambos usaron su posición de liderazgo para manipular, engañar y finalmente destruir vidas. La tragedia de Jonestown es una de las advertencias más claras sobre el peligro de los líderes carismáticos que pervierten la fe. El culto ciego a una figura humana puede llevar a la destrucción total, tanto física como espiritual. La historia de Jim Jones nos recuerda que el discernimiento espiritual es vital para evitar caer en las garras de aquellos que usan la religión para sus propios fines oscuros. Adolf Hitler. Adolf Hitler, el dictador que llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial, es frecuentemente visto como la personificación del mal absoluto.
Con una ideología basada en la superioridad racial y el odio, Hitler lideró el régimen nazi que causó la muerte de millones de personas, incluidos 6 millones de judíos en el Holocausto. Hitler no solo rechazó los valores espirituales, sino que también se posicionó como una figura mesiánica para sus seguidores, utilizando símbolos y retórica religiosa para manipular a las masas. Comparar a Hitler con el anticristo descrito en el Apocalipsis no es una exageración. Al igual que la figura apocalíptica, Hitler usó su poder para perseguir a los seguidores de Cristo y sembrar caos y destrucción. Su muerte por suicidio en 1945 fue el trágico e inevitable final de un hombre consumido por el odio y la búsqueda de poder absoluto. La historia de Hitler es un recordatorio sombrío del peligro de rechazar los valores espirituales y de cómo la búsqueda insaciable de poder puede llevar a la destrucción total. El odio, como el que Hitler propagó, no solo destruye a sus víctimas, sino que también consume a quienes lo alimentan, los soldados que se burlaron de Jesús. Durante la crucifixión de Jesús, los soldados romanos no solo llevaron a cabo su deber, sino que se burlaron de él de manera cruel. Le pusieron una corona de espinas, lo golpearon y se mofaron de su título de rey de los judíos. Estos actos de burla y desprecio no pasaron desapercibidos, y aunque la Biblia no detalla el destino de cada uno de estos soldados, la tradición y la historia sugieren que muchos de ellos enfrentaron destinos trágicos durante las guerras que asolaron al Imperio Romano. La historia de estos soldados es un recordatorio poderoso de que burlarse de lo sagrado, especialmente en momentos de gran significado espiritual, puede traer consecuencias graves. El respeto hacia lo divino es fundamental, y aquellos que lo ignoran, como estos soldados, a menudo enfrentan destinos oscuros. Sus vidas nos enseñan que el desprecio por lo sagrado no queda sin respuesta. David Kores. David Kores, líder del culto de los davidianos, se proclamó la reencarnación de Cristo y manipuló a sus seguidores con promesas de salvación apocalíptica. En 1993, el complejo de Kores en Waco, Texas, fue escenario de un enfrentamiento de 51 días con el FBI, que culminó en un incendio masivo que mató a Kores y a 75 de sus seguidores, incluidos mujeres y niños. La historia de David Koresh es un ejemplo estremecedor de los peligros del fanatismo religioso y la manipulación. Kores, al igual que muchos otros falsos profetas, utilizó su carisma y una interpretación distorsionada de las Escrituras para controlar y destruir a sus seguidores. Su proclamación de ser Cristo reencarnado llevó a una tragedia de proporciones épicas, recordándonos que el fanatismo y la ceguera espiritual pueden tener consecuencias fatales. La manipulación de la fe, como la ejercida por Kores, siempre lleva al desastre, y su historia es una advertencia sobre el peligro de seguir a líderes que se erigen como figuras divinas sin escrutinio. Benito Mussolini. Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia, intentó reemplazar la fe religiosa con la lealtad al Estado, presentándose a sí mismo como el salvador de la nación. Mussolini utilizó su carisma para manipular a las masas y consolidar su poder, persiguiendo a la Iglesia y promoviendo el fascismo como una especie de religión secular. Su alianza con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial y su brutal régimen llevaron a la destrucción de Italia y a su propia muerte trágica. Mussolini fue capturado y ejecutado por partisanos italianos en 1945, y su cuerpo fue colgado públicamente en una plaza de Milán, donde fue ultrajado por la multitud. Su muerte brutal marcó el fin de un régimen tiránico y es un ejemplo de la justicia implacable que puede aguardar a aquellos que abusan de su poder y persiguen la fe. La historia de Mussolini subraya el peligro de la arrogancia y la persecución de la fe, mostrando que aquellos que intentan erigirse como dioses terrenales inevitablemente enfrentarán su caída. Joseph Stalin. Joseph Stalin, uno de los dictadores más despiadados del siglo XX, gobernó la Unión Soviética con mano de hierro, instaurando un régimen de terror que dejó una huella imborrable en la historia. Su liderazgo estuvo marcado por purgas políticas, hambrunas forzadas y una represión brutal, especialmente contra la religión. Stalin promovió un ateísmo estatal agresivo, cerrando iglesias, persiguiendo a clérigos y promoviendo el culto a su propia personalidad como un dios secular. Y pagó el precio más alto por su deslealtad. Era, enfrentando el mismo destino. Los peligros del orgullo y de intentar usurpar la gloria que solo pertenece a Dios. La Escritura nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Herodes, en su arrogancia, se posicionó en un lugar que no le correspondía y pagó con su vida. Su historia nos advierte que el orgullo no solo nos separa de Dios, sino que también nos lleva a un destino de destrucción. Hemos recorrido las historias de personas que, en su arrogancia o engaño, desafiaron lo sagrado y enfrentaron consecuencias terribles. Desde dictadores que negaron la fe hasta traidores y falsos profetas que intentaron manipular lo divino, cada historia sirve como una advertencia poderosa sobre la importancia de vivir con respeto, humildad y reverencia hacia lo sagrado. El mensaje es claro: nuestras acciones y palabras tienen peso, y la blasfemia, el orgullo y la traición no quedan sin respuesta. Al finalizar este recorrido, les invito a reflexionar sobre su propia vida y las señales de respeto y fidelidad que muestran hacia lo sagrado. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos honrando los valores espirituales que nos han sido dados? Espero que estas historias no solo nos sirvan como advertencia, sino que también nos inspiren a buscar una relación más profunda y sincera con lo divino. Si tienes experiencias o reflexiones sobre este tema, te invito a compartirlas en los comentarios. Juntos, podemos aprender y crecer en nuestra comprensión de lo que significa vivir con respeto y reverencia. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video.